Jóvenes y señoritas estudiantes, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a la videoconferencia número 2 del curso de neuroanatomía, en la cual estaremos abordando el tema de los sentidos. En la siguiente semana hablaremos sobre los distintos sentidos que afectan a los seres humanos y a los animales, y la función de cada uno de ellos. El principal objetivo es informar acerca del funcionamiento de los órganos sensoriales y a partir de eso diferenciar sus usos y las enfermedades que lo aquejan. Hasta el momento, sabemos que poseemos 5 sentidos, que son el olfato, la vista, el gusto, el tacto y el oído. Cada uno de ellos cumple una función diferente, aunque en ciertos casos están conectados. Por ejemplo, el tacto nos permite sentir la textura de las cosas, si están fríos o calientes. El olfato nos permite percibir el aroma y el gusto el sabor de las comidas. La vista nos deja ver todo lo que nos rodea y el oído nos permite captar las ondas sonoras para que podamos escucharlas. Esto es lo que vamos a ampliar en la realización de esta videoconferencia. Antes de ello, hablaremos acerca de los receptores. Los receptores sensoriales son células especializadas en la captación de estímulos, que representan la vía de entrada de la información en el sistema nervioso de un organismo. Los receptores sensoriales se pueden clasificar de la siguiente manera. En quimiorreceptores, cuando la fuente de información son las sustancias químicas, por ejemplo, aquí están involucrados el sentido del gusto y el olfato. Luego tenemos a los mecanorreceptores, cuando la fuente de información proviene de tipo mecánico, como por ejemplo, contacto, no contacto, las vibraciones, las texturas. Existen también mecanorreceptores especializados, como por ejemplo, los estatorreceptores, que informan sobre la posición del equilibrio, y los fonorreceptores, que nos ayudan a percibir las ondas sonoras. Luego tenemos a los termorreceptores, son los que perciben el frío o el calor. Y finalmente, a los fotorreceptores, quienes se especializan en recibir la energía electromagnética, es decir, la luz. Los 5 sentidos, en conclusión, son el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Empezaremos haciendo un análisis anatómico y fisiológico del oído. El oído es el órgano responsable no solamente de la audición, sino también está involucrado en el equilibrio. Se encarga de captar las vibraciones y transformarlas en impulsos nerviosos que llegarán al cerebro, donde serán interpretadas. El oído, para un mejor estudio, se va a dividir en 3 zonas, que son la zona externa, la zona media y la zona interna. Empezaremos hablando acerca del oído externo. Es la parte del aparato auditivo que se encuentra en posición lateral al tímpano. Está comprendido por el pabellón auditivo, es decir, la oreja, y el conducto auditivo externo que mide aproximadamente 3 centímetros de longitud. Posee pelos o vellosidades y glándulas secretoras de cera. Su función principal es canalizar y dirigir las ondas sonoras hacia el oído medio. Enfermedades del oído externo. Tenemos, por ejemplo, la ausencia del pabellón auditivo, que se debe principalmente a una malformación de carácter congénito. Si estas estructuras son anormales, es posible realizar una cirugía reconstructora de la cadena de huesecillos y restablecer la capacidad auditiva. Luego tenemos el oído en forma de colifloro, que es el resultado frecuente de daños que sufre el cartílago cuando va acompañado de hemorragias internas y producción excesiva de tejido cicatrizante. Otra de las enfermedades es la inflamación del oído externo, que puede aparecer como consecuencia de cualquier enfermedad que produzca inflamación en la piel, vale decir, por ejemplo, una dermatitis, quemaduras, congelaciones, etc. Finalmente, la presencia de cuerpos extraños en el canal auditivo externo, por ejemplo, algodón, insectos, cerumen, etc., las cuales pueden producir alteraciones de carácter auditivo y deben ser extraídas con sumo cuidado,
o en lo posible recurrir a un especialista. El oído medio. Se encuentra situado en la cavidad timpánica llamada caja del tímpano. Su cara externa está formada por el tímpano que lo separa del oído externo. Es el mecanismo responsable de la conducción de las ondas sonoras hacia el oído interno. Es un conducto estrecho que se extiende unos 15 milímetros en su recorrido vertical y otros 15 en su recorrido horizontal. El oído medio está conectado directamente con la nariz y con la garganta a través de la trompa de Eustaquio, la cual va a permitir la entrada y salida del aire del oído medio para equilibrar la diferencia de presión entre el medio interno y el medio externo. Está formado por 3 huesecillos pequeños y móviles, llamados martillo, yunque y estribo. Los 3 se van a conectar acústicamente, el tímpano con el oído interno que contiene líquido. ¿Qué enfermedades aquejan el oído medio? 1. La perforación del tímpano. Lesiones producidas por cualquier objeto afilado, por sonarse la nariz con fuerza al recibir un golpe en el oído o por cambios bruscos en la presión atmosférica pueden afectar el tímpano y perforarlo. 2. La infección del oído medio. Se conoce comúnmente como otitis media. Son todas las infecciones del oído producidas principalmente por bacterias. Puede ser aguda o crónica. Puede producir sordera al adherirse tejidos al tímpano que impidan su movimiento normal. Si se produce dolor, se debe de realizar una intervención quirúrgica para permitir el drenaje del oído medio. Algunos niños que padecen otitis aguda presentan dificultades para el desarrollo del lenguaje. Luego tenemos la otosclerosis, cuando se forma un hueso esponjoso entre el estribo y la ventana oval. De esta manera, el estribo va a quedar inmovilizado y no transmite información hacia el oído interno, causando la pérdida de la capacidad auditiva. Oído interno. Se encuentra en el interior del hueso temporal que contiene los órganos auditivos y del equilibrio, que están inervados por los filamentos del nervio auditivo. Está separado del oído medio por la ventana oval. Consiste en una serie de canales membranosos alojados en la parte densa del hueso temporal. Se va a dividir en caracol, vestíbulo y 3 canales semicirculares que se comunican entre sí y contienen endolimpa, que viene a ser un fluido de carácter gelatinoso. ¿Qué enfermedades aquejan al oído interno? Primero, las enfermedades del oído interno pueden afectar el equilibrio y producir síntomas de mareos. Segundo, el vértigo. Es consecuencia de lesiones producidas en los canales semicirculares y produce náuseas y pérdida de la capacidad auditiva. Por último, la destrucción traumática del órgano de Corti es responsable de la producción de una sordera total. Se conocen aparatos en la actualidad que ayudan a convertir las ondas sonoras en señales eléctricas produciendo la estimulación directa del nervio auditivo. Sin embargo, los sonidos son poco definidos. Bien, vamos a ver ahora en qué consiste la capacidad auditiva. Las ondas sonoras en realidad son cambios en la presión del aire y son transmitidas a través del canal auditivo externo hacia el tímpano, en el cual se produce una vibración. Estas vibraciones se comunican al oído medio mediante la cadena de huesecillos que ya hemos mencionado y a través de la ventana oval hasta el líquido del oído interno. El rango de audición varía de una persona a otra. El rango máximo de audición en el ser humano incluye frecuencias de sonido entre 16 hasta 28.000 ciclos por segundo. El menor cambio de tono que puede ser captado por el oído varía en función del tono y del volumen. La sensibilidad del oído a la intensidad del sonido también varía con la frecuencia. La sensibilidad a los cambios de volumen es mayor entre 1000 y los 3000 ciclos,
de manera que se puede detectar cambios en un decibel. Esta sensibilidad es menor cuando se reducen los niveles de intensidad del sonido. El órgano auditivo también está relacionado con el equilibrio, y veamos de qué manera. Los canales semicirculares y el vestíbulo están relacionados con el sentido del equilibrio. En estos canales hay pelos o vellos que detectan los cambios de la posición de la cabeza. Los tres canales semicirculares se extienden desde el vestíbulo formando ángulos más o menos rectos entre sí, lo cual permite que los órganos sensoriales registren los movimientos de la cabeza o que la cabeza realiza. Sobre las células pilosas del vestíbulo se van a encontrar unos cristales de carbonato de calcio que cuando la cabeza esté inclinada cambian de posición y los pelos que están por abajo responden al cambio de presión. Es posible que quienes padezcan de enfermedades del oído interno no puedan mantenerse de pie con los dos ojos cerrados sin tambalearse o caerse. Bien, jóvenes, señoritas, para complementar esta información respecto del oído, les invito a ver el siguiente video. Bueno, gente, ¿cómo estamos? Vamos a ver un poco del sistema nervioso central, salteando a los videos de nervioso, porque en realidad nos faltarían muchos previos para poder entender algunas cosas. Pero como Marta necesita vía acústica, Marta Durán, le vamos a dar una manito y nos vamos a adelantar con vía acústica. Toda vía de conducción nerviosa es la sucesión de neuronas, es la sucesión de un grupo de neuronas que van a transportar una información específica. En este caso, la información auditiva. La vía acústica está formada por 5 neuronas, por 5 grupos de neuronas en realidad, que se van a ir intercalando uno consecutivo a otro desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Es una vía sensorial, es una vía ascendente. Se inicia en el oído y termina en la corteza del lóbulo temporal. El primer grupo de neuronas está localizado a nivel del ganglio de Corti, que está localizado en el conducto en espiral de Rosenthal en el oído interno. Péguenle una miradita si no, a oído interno así se acuerdan. Entonces, del órgano de Corti salen fibras que sinapsan con dendritas de esta primera neurona que está en el ganglio de Corti. De esta primera neurona sale un axón que va a formar el nervio estatoacústico auditivo que contacta este primer grupo de neuronas con un segundo grupo de neuronas que está localizado a nivel del piso, a nivel del piso del cuarto ventrículo. En el triángulo protuberancial, lo que se denomina núcleos auditivos anteriores y posteriores o ventral y dorsal. Esto se da a nivel de ala blanca externa. Hay un montón de conceptos que se dan por sabidos, pero bueno, lo veremos cuando veamos en orden todo el sistema nervioso. De esta segunda neurona salen fibras, es decir, axones que se cruzan y sinapsan con dendritas, fibras, que se cruzan al lado opuesto, donde encuentran la tercera neurona a nivel de lo que se denomina núcleo del cuerpo trapezoide. Del núcleo del cuerpo trapezoide, donde está la tercera neurona, salen fibras que ascienden hasta el ganglio geniculado interno del tálamo, pasando por el mesencéfalo y formando lo que se denomina cinta de Rayleigh lateral. Entonces, ¿qué es la cinta de Rayleigh lateral? Es un grupo de fibras neuronales que va desde el núcleo del cuerpo trapezoide hasta el ganglio geniculado interno del tálamo y lleva información de la vía auditiva. La cinta de Rayleigh lateral, a nivel del mesencéfalo, puede emitir una serie de fibras que van a ir a los tubérculos cuadrigéminos posteriores y van a formar lo que se denomina vía auditiva refleja. Es decir, todos aquellos reflejos donde el estímulo que los desencadena es un estímulo auditivo. Por ejemplo, cuando escuchamos un ruido, mirar. Cuando escuchamos un ruido que nos impresiona de peligro, alejar la cabeza. ¿Sí? Eso se da todo en forma refleja. Y de ahí se produce por fibras que nacen de la cinta de Rayleigh lateral y van a bajar como haz tecto espinal o tecto reticular, que sinapsan con fibras del trigémino y del facial.
Entonces, por ejemplo, cuando escuchamos un ruido cerca podemos cerrar los ojos. Entonces se integra la vía acústica con el facial, que es el que inerva el orbicular de los párpados. Otro ejemplo, porque también está integrado con nervios sacros, es cuando escuchamos que alguien hace pis, nos da ganas de hacer pis. ¿Por qué? Acuérdense que a nivel sacro se rige la micción, la erección y la defecación. Bueno, pero eso es vía refleja, es un poco complejo, no le demos mucha pelota. Seguimos con la vía auditiva directa, la común, la no refleja. Vamos a ver que de la cuarta neurona, que está en el ganglio geniculado interno, salen fibras que pasan por el brazo conjuntival posterior de la cápsula interna y terminan sinapsando con la quinta neurona, que está en la corteza temporal. En la corteza temporal, Brodmann localizó las áreas auditivas y les puso números. Tenemos el área 41, que es el área auditiva primaria, el área 22, que es de la memoria acústica, el área 42, que es de la vigilia acústica. Vieron, cuando estamos durmiendo, queda una vigilia acústica. Nuestro sistema nervioso se sigue enterando de lo que pasa en un plano muy subconsciente, más o menos, no es la explicación más exacta esta. ¿Y nunca les pasó que se despiertan cuando hay una conversación en el momento importante? Bueno, ¿por qué? Porque esa vigilia acústica sigue funcionando. Cuando hay algo que nos interesa, ahí nos despertamos, o que nos trae peligro o lo que fuere. Y después tenemos el área 20, que es el área de reconocimiento de las melodías. El área de la música es el área 20. Los que hacen música tienen el área más desarrollada. Entonces, la vía auditiva es la sucesión de 5 grupos de neuronas con estaciones diferentes, que acá las tenemos bien marcadas. Se inicia periféricamente en el ganglio de Corti, en el oído interno, y termina a nivel temporal. Bueno, gente, ya voy a venir con los videos de nervioso en orden. Bien, continuamos con el sentido de la vista. Aunque el ojo es denominado a menudo como el órgano de la visión, en realidad el órgano que efectúa este proceso de la visión es el cerebro, específicamente el lóbulo occipital. La función del ojo es traducir las vibraciones electromagnéticas de la luz en un determinado tipo de impulso nervioso, el cual va a ser transmitido al cerebro a través del nervio óptico. El globo ocular, o llamado comúnmente ojo, es una estructura esférica de aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro, con un marcado abombamiento sobre su superficie anterior. La parte exterior se compone de 3 capas fundamentalmente, que son las siguientes. La capa más externa se llama esclerótica y tiene una función protectora, cubre unos 5/6 de la superficie ocular y se prolonga en la parte anterior con la córnea transparente. La capa media, llamada también uvea, tiene 3 partes, que son la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. La última de las capas es la capa interna, o llamada también retina, la cual es sumamente sensible a la luz. La córnea es una membrana resistente compuesta por 5 capas a través de la cual la luz penetra en el interior del ojo. El iris es una estructura pigmentada suspendida entre la córnea y el cristalino y tiene una abertura circular en el centro, que viene a ser la pupila. El tamaño de la pupila depende de un músculo que rodea sus bordes, aumentando o disminuyendo la cantidad de luz que entra en el ojo. La retina es una capa compleja compuesta sobre todo por células nerviosas. Las células receptoras sensibles a la luz se encuentran en la superficie exterior y tienen forma de conos y bastones y están ordenados como los fósforos en una caja. La retina se sitúa detrás de la pupila. La retina tiene una pequeña mancha de color amarillo que se denomina mácula lútea. En su centro se va a encontrar la fóvea central, que es la zona del ojo con mayor agudeza visual. El nervio óptico entre el globo ocular por debajo y algo inclinado hacia el lado interno de la fóvea central, originando en la retina la pequeña mancha llamada disco óptico. Esta estructura es el punto ciego del ojo, ya que carece de células sensibles a la luz. ¿Cuál es el funcionamiento del ojo?
El enfoque del ojo se lleva a cabo debido a que la lente del cristalino se aplana o redondea. Este proceso se llama acomodación. En un ojo normal no es necesaria la acomodación para ver los objetos distantes, pues se enfocan en la retina cuando la lente está aplanada gracias al ligamento suspensorio. Para ver objetos más cercanos, el músculo ciliar se contrae y por relajación del ligamento suspensorio, la lente se redondea de forma progresiva. El mecanismo de la visión nocturna implica la sensibilización de las células en forma de bastones gracias a un pigmento, la púrpura visual, sintetizada en su interior. Para la producción de este pigmento es necesaria y fundamental la presencia de la vitamina A, y su deficiencia conduce a la ceguera nocturna. Cuando la luz intensa alcanza la retina, los gránulos de pigmento marrón emigran a los espacios que rodean a estas células, revistiéndolas y ocultándolas. De este modo, los ojos se adaptan a la luz. Los movimientos del globo ocular hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo, se lleva a cabo por 6 músculos oculares que son muy precisos. Se estima que los ojos pueden moverse para enfocar como mínimo 100.000 puntos distintos del campo visual. ¿Cuáles son las estructuras protectoras? Las más importantes son los párpados, tanto superior como inferior. Estos son pliegues de piel y tejido glandular que se cierran gracias a unos músculos y forman sobre el ojo una cubierta protectora. También tenemos a las pestañas, que son pelos cortos que van a crecer en los bordes de los párpados. Estas van a actuar como una pantalla para mantener lejos del ojo partículas cuando estos están abiertos. Detrás de los párpados se encuentra la conjuntiva, que es una membrana protectora fina que se pliega para cubrir la zona de la esclerótica visible. Cada ojo cuenta también con una glándula lacrimal, situada en la esquina exterior. Estas glándulas segregan o producen un líquido salino que va a lubricar la parte delantera del ojo cuando los párpados están cerrados y limpia la superficie de las pequeñas partículas de polvo. ¿Qué enfermedades afectan la visión? Dentro del grupo de enfermedades tenemos en realidad muchas. Entre ellas vamos a citar algunas. Por ejemplo, la ceguera para los colores. Es un defecto congénito de la retina, está relacionada principalmente con el exceso de consumo de drogas, alcohol, tabaco, etc. Luego tenemos, por ejemplo, la miopía. El cristalino funciona bien, pero el globo ocular es demasiado largo. La imagen de los objetos alejados se va a formar delante de la retina. Tenemos también la hipermetropía. El cristalino funciona bien, pero el globo ocular es demasiado corto. La imagen de los objetos cercanos se forma detrás de la retina. Tenemos la diplopía, o llamada también visión doble, estrabismos y visquera. Estas son causadas por la debilidad o parálisis de los músculos externos del globo ocular. Luego tenemos el astigmatismo, que viene a ser la deformación de la córnea o alteración de la curvatura de la lente ocular. Provoca una visión distorsionada debido a la imposibilidad de que converjan los rayos luminosos en un solo punto de la retina. Luego está la ceguera, la cual puede ser causada por la presión del nervio óptico o también por la separación de la retina desde el interior del globo ocular. Finalmente, tenemos la conjuntivitis, la cual va a producir un enrojecimiento, inflamación, molestias y constante lagrimeo durante el sueño. Se produce una secreción de pus que al secarse hace que las pestañas se peguen entre sí. La prevención de esta enfermedad se logra mediante la práctica de medidas higiénicas como por ejemplo lavarse bien regularmente los ojos, usar toallas limpias, no frotar los ojos con las manos sucias o aplicar solo los medicamentos como por ejemplo cremas y colirios recetados por un médico especialista.
Bien, para ampliar la información respecto del sentido de la vista, vamos a ver el siguiente video que nos habla acerca de las vías ópticas. De esta manera, tendremos una idea mucho más específica de cómo es que funciona este sentido. Seguimos con las vías de conducción nerviosa con vías aferentes. Este video se lo voy a dedicar exclusivamente a la vía óptica, porque intenté hacerlo antes y se me hacía muy largo y tenía que ir muy apurado y nada. Así que solamente vía óptica, y nos queda para el próximo la vía auditiva y algo de la vestibular. Bien, vía óptica, acuérdense, con acento en vía. ¿Vía lleva acento? Con acento en vía y con acento en óptica. Me olvidé de ponerlos. La vía óptica va a tener una célula especializada que es el fotorreceptor. Como lo acabo de decir, es una célula que está especializada, que presenta un cuerpo, un cuello y una estructura aferente, que es el extremo de recepción de la luz, que puede ser de forma cónica o de forma de un bastón, de acá que se llaman conos y bastones. Un cuerpo, como dijimos, y algo similar a un axón. El fotorreceptor, ya sea cono o bastón, es una neurona modificada. Presenta en la parte receptora un pigmento, diferentes pigmentos, la iodopsina, la rodopsina, etc., que cuando los incide la luz cambian su conformación espacial, de forma cis a forma trans, o de forma trans a forma cis, no me acuerdo cuál era, pero algo de eso era. Cambia su disposición especular, eso hace que se produzcan aperturas en los poros de las membranas, ingrese sodio y despolarice la célula. De esta manera traducen un impulso, una energía física lumínica a un impulso eléctrico, como es el impulso nervioso. Ese impulso viaja cuello, cuerpo y axón y sinapsa con una célula especializada que se denomina célula bipolar. Es un cuerpo con dos axones, uno que trae la información en forma centrípeta y otro que la saca en forma centrífuga, y que sinapsa con la dendrita de las células ganglionares, cuyos axones van a formar el nervio óptico, óptico con H también, pues con H, que vos decís justo, óptico con H, eso porque estoy pensando una cosa y hablo otra, con acento quise decir, con H, qué boludo, con acento en la O, óptico. Bien, ¿se entendió? Esta sucesión de neuronas forman parte de la vía óptica. Ahora bien, ¿dónde se origina la vía óptica? Algunos dicen que se origina en el fotorreceptor, otros no lo toman como una neurona en sí y sí lo hacen con la célula bipolar y dicen que se origina en la célula bipolar. De todos modos, no importa, sepan esta sucesión de neuronas y listo. Yo creo que se origina en la célula bipolar de la retina. La segunda neurona va a estar a nivel de las células ganglionares. Entonces, si les preguntamos ¿dónde se origina la vía óptica? La respuesta es o en el fotorreceptor, si lo tomamos como una neurona, o en las células bipolares. Si la pregunta es ¿dónde se origina el nervio óptico? La única respuesta, y no hay otra, es en las células ganglionares de la retina, porque el nervio óptico se refiere a estas fibras que van a formar el nervio óptico, no a la vía. Hecha esta aclaración, pasamos a ver cómo sigue la vía. El nervio óptico deja el globo ocular y va a arribar a la tercera neurona. Pero antes hace una particularidad. Fíjense, acá tenemos globos oculares con la retina dibujada, tálamos ópticos y esto es el hemisferio occipital. Las fibras de la retina se dividen en internas o nasales, que van a captar el campo visual externo, y fibras externas o temporales que captan el campo nasal interno, se cruzan. Esto es importante para después cuando ustedes estudien las hemianopsias. Hemianopsias es cuando se pierde una parte de un campo visual, pero eso es otro tema que no sé si da para tratarlo ahora en este video. Entonces, las fibras que proceden de la retina nasal se van a cruzar al lado opuesto y van a formar lo que se denomina quiasma óptico.
Ante la pregunta de ¿qué es el quiasma óptico? Es el entrecruzamiento de las fibras internas o nasales del nervio óptico en la vía óptica. ¿Qué es? ¿Sustancia blanca o sustancia gris? Y no, es sustancia blanca, che. Son fibras, es sustancia blanca. Las fibras temporales o externas de ambas retinas siguen por el mismo lado, por las mismas vía homolateral. Las nasales que se cruzaron y las temporales que no se cruzaron encuentran a la tercera neurona en el ganglio geniculado externo del tálamo. En el pulvinar talámico, en lo más posterior, hay dos bolitas, una interna que corresponde a la vía auditiva, que ya lo vamos a ver, y una externa que corresponde a la vía óptica, ganglio geniculado externo. De ahí salen fibras blancas que se denominan radiaciones ópticas de Gratiolet, que van a hacer sinapsis con la cuarta neurona que se encuentra a nivel de del lóbulo de la ínsula a nivel occipital. No, lóbulo de la ínsula no, ¿qué estoy diciendo? Cisura calcarina, a nivel de la cisura calcarina, lóbulo de la cuña, si se quiere, en las áreas 17, 18 y 19 de Brodmann. Y terminó la vía óptica. Después tenemos la vía óptica refleja, pero la vamos a ver cuando veamos pares craneales, que ahí explicamos bien la parte de simpático craneal, que está buenísimo. Una cosa que quiero regalarles son las capas de la retina, porque a veces se puede preguntar, siempre hay un profesor guacho que pregunta cuántas son y cuáles son las capas de la retina. Van a ver que es una verdadera pelotudez. Si ustedes se acuerdan de este dibujito que van a ver ahora, no se las olvidan jamás. Estas tres células que están en sucesión, que yo les dibujé acá, estas tres, son complementadas y comparten terreno a nivel de la retina con otras células. Con unas negritas, como yo, que son las células pigmentadas, que son bien externas en la retina. Esto es externo, esto es interno, esto mira al centro del globo ocular, a este nivel. Unas células de sostén que se denominan células de Müller, fibroconectivas y de taratarata, que se encuentran a nivel del cuello de los fotorreceptores y por dentro del nervio óptico. Células de Müller, células de sostén, células conectivas, forman verdaderas capas limitantes. Entonces, las capas de la retina son las siguientes 10. La más externa es la que está dada por el epitelio pigmentado, como ahí lo vemos. La que sigue está dada por la parte receptora del fotorreceptor. El fotorreceptor tenía 1, 2, 3, 4 partes. La parte receptora, el cuello, el cuerpo y el axón. Bueno, cada una de estas partes va a formar una capa diferente en la retina. La parte del receptor forma lo que se denomina la segunda capa de fotorreceptores, siempre viniendo de afuera para adentro. La tercera capa está dada por las células de Müller, entremezcladas entre sí con células fibroconectivas, formando a nivel de los cuellos de los fotorreceptores lo que se denomina lámina limitante externa. Después tenemos la cuarta capa, que está dada por los cuerpos, los núcleos de los fotorreceptores, y se denomina capa nuclear externa. Una quinta que está dada por la unión de fibras nerviosas del axón del fotorreceptor con el axón de la bipolar, forman un plexo, por lo que se denomina plexiforme externa. Una sexta capa que está representada por los núcleos de las células bipolares, por lo que se denomina capa nuclear. Como había una capa nuclear externa, hay una capa nuclear interna. Después tenemos estos axones y dendritas, que como había una capa plexiforme externa, tenemos la capa plexiforme interna. Después tenemos la octava capa, que es la de células ganglionares de la retina, la del nervio óptico, que es ella, y por último, la más interna de todas, que es la limitante interna. Y acá tienen las 10 capas de la retina. Así que si se las llegan a preguntar, tapando hoyitos, ustedes las van a saber. Bueno, gente, hago el último esfuerzo y grabo vías auditivas y vestibulares y me voy a descansar un poco. Les dejo un abrazo gigante, gigante como no sé, como lo que se les pueda ocurrir. Ahora continuamos con el sentido del olfato. Este sentido permite percibir los olores. La nariz, equipada con nervios olfativos, es el principal órgano del olfato. Los nervios olfativos son también importantes para diferenciar el gusto de las sustancias que se encuentran dentro de la boca. Es decir, muchas sensaciones que se perciben como sensaciones gustativas
tienen su origen en el sentido del olfato. También es importante decir que la percepción de los olores está relacionada con la memoria. Determinado aroma, por ejemplo, es capaz de recordarnos situaciones de la infancia, lugares visitados o incluso personas queridas. La nariz forma parte del sentido del olfato, del aparato respiratorio y vocal. Se puede dividir en región externa, el apéndice nasal, y una región interna formada por dos cavidades principales llamadas fosas nasales, las cuales a la vez van a estar separadas entre sí por el tabique vertical. Los bordes de los orificios nasales van a estar cubiertos de pelos fuertes que atraviesan las aberturas y que sirven para impedir el paso de sustancias o partículas extrañas. Las cavidades nasales son altas y profundas y constituyen la parte interna de la nariz. Se abren en la parte frontal por los orificios nasales y, en el fondo, terminan en una abertura en cada lado de la parte superior de la faringe. La región olfativa de la nariz es la responsable del sentido del olfato. La membrana mucosa es muy gruesa y adopta una coloración amarilla. Clasificación de las sensaciones olfativas. Se puede decir que hay 7 tipos de receptores existentes en las células de la mucosa olfatoria. Las diversas investigaciones sobre el olfato señalan que las sustancias con olores similares tienen moléculas del mismo tipo, y estas son el alcanfor, el almizcle, las flores, la menta, el éter, el acre, que es también un olor avinagrado, y el podrido. Estudios recientes indican que la forma de las moléculas que originan los olores determina la naturaleza del olor de esas moléculas o sustancias. Se piensa que estas moléculas se combinan con células específicas de la nariz o con compuestos químicos que están dentro de esas células. La captación de los olores es el primer paso de cada proceso que continúa con la transmisión del impulso a través del nervio olfativo y acaba con la percepción del olor por el cerebro. Veamos ahora cuáles son las principales enfermedades del olfato y de la nariz. Tenemos primero el resfriado, que es quizás la enfermedad más común. Es una enfermedad infecciosa aguda del tracto respiratorio, causada por la presencia de cierto tipo de virus. Provoca congestión y evita el normal funcionamiento del olfato, excesiva secreción nasal, dolor de garganta y la presencia de tos. Otra de las enfermedades, por ejemplo, es la rinitis, que es un trastorno inflamatorio de la membrana mucosa de la nariz y se va a caracterizar por la secreción nasal acuosa, con congestión y dificultad para respirar por la nariz. Luego tenemos la fiebre del heno. Es una forma de rinitis estacional causada por la alergia al polen, provoca ataques intensos de estornudos, inflamación de la mucosa nasal y los ojos y respiración defectuosa. Luego tenemos las alergias nasales, que vienen a ser la irritación por la respiración de contaminantes, etc. Ahora continuamos con el sentido del gusto. El sentido del gusto es una facultad humana, la cual actúa por contacto de sustancias solubles con la lengua. El ser humano es capaz de percibir un amplio repertorio de sabores como respuesta a la combinación de varios estímulos, entre ellos, por ejemplo, la textura, la temperatura, el olor y el gusto. Viéndolo de esta forma aislada, el sentido del gusto solo percibe 4 sabores fundamentales, que son el dulce, el salado, el ácido y el amargo. El principal órgano del gusto es la lengua. La lengua posee casi 10.000 papilas gustativas, las cuales están distribuidas de forma desigual en la cara superior de esta. Por lo general, las papilas son sensibles a los sabores dulce y salado y se concentran en la punta de la lengua. Las sensibles al ácido ocupan los lados y las papilas sensibles a lo amargo están ubicados en la parte posterior. La lengua es un órgano musculoso de la boca y es el asiento principal del gusto y parte importante de la fonación, la masticación
y la deglución de los alimentos. La lengua está cubierta por una membrana mucosa y se extiende desde el hueso hyoides en la parte posterior de la boca hacia los labios. El color de la lengua, por lo general, suele ser rosado. Su principal función es la concentración de los receptores gustativos que nos permiten degustar los alimentos. Sin embargo, la lengua también contribuye juntamente con los labios, los dientes y el paladar duro a la articulación de las palabras y los sonidos. Ahora veamos qué enfermedades pueden aquejar al sentido del gusto. Pérdida del sentido del gusto. Para conservar este sentido se debe mantener una higiene bucal adecuada, la cual se consigue con los cepillos y dentríficos ya conocidos. Luego tenemos la embotación de la sensibilidad gustativa. Esta se produce cuando se saborean sustancias muy ácidas o muy fuertes como por ejemplo el ají. Irritación de la mucosa lingual. Ocurre por exceso del humo del tabaco, provocando que se disminuya la percepción de los sabores. Prevenir enfermedades como la caries en dientes y muelas, como por ejemplo la periodontitis, la gingivitis en las encías, entre otras, también ayudan a mantener el sentido del gusto. Jóvenes, señoritas, vamos a compartir ahora un video acerca de los dos sentidos antes mencionados, vale decir, el olfato y el gusto, en vista que estos dos sentidos se encuentran estrechamente ligados o relacionados. Hola, ¿cómo están? En el día de hoy estudiaremos aquellas vías relacionadas con los órganos de los sentidos, del gusto y del olfato. Estudiaremos la vía de la sensibilidad gustativa. Esta vía, al igual que todas las vías conscientes, está constituida por 3 neuronas encargadas de llevar la sensibilidad desde los receptores hacia el córtex cerebral. Tenemos que tener claro que los corpúsculos gustativos se encuentran ubicados en la mucosa especializada del dorso de la lengua, en los pliegues glosoepiglóticos que unen la base de la lengua con la epiglotis, como también en la mucosa de la epiglotis. Y estos corpúsculos gustativos están inervados por 3 nervios. En primer lugar, los corpúsculos gustativos de los 2/3 anteriores de la lengua están inervados por la anastomosis de la cuerda del tímpano, que es una rama colateral intrapetrosa del séptimo par del nervio facial, la cual se incorpora al nervio lingual a través de una anastomosis y se distribuye con este entonces por la superficie del dorso de la lengua de los 2/3 anteriores. El otro nervio corresponde al nervio glosofaringio, el cual inerva toda la zona relacionada con la V lingual y la zona posterior a la V lingual, o sea, la raíz de la lengua, y entonces conduce la sensibilidad de los corpúsculos gustativos hacia entonces el tronco encefálico. Y el último nervio es el vago, a través de una rama del nervio laringio superior que inerva entonces la mucosa de la epiglotis, y de ahí se dirige hacia el tronco encefálico. En síntesis, 3 nervios son los encargados de llevar la sensibilidad hacia el tronco encefálico. Ubicación de la primera neurona. Para el caso de la anastomosis de la cuerda del tímpano, está ubicada en el ganglio geniculado. En el caso del nervio glosofaringio, en el ganglio inferior del glosofaringio, y en el caso del vago, en el ganglio inferior del vago. De ahí las prolongaciones centrales se dirigen entonces hacia el tronco encefálico para terminar haciendo sinapsis en la segunda neurona, que corresponde al núcleo del tracto solitario, ubicado en el tronco encefálico en la región vulvar y parte inferior del puente. De aquí los axones de la segunda neurona ascienden
acompañando al lemnisco medial en un tracto que muchos llaman tracto solitario talámico, para llegar a el tálamo, donde se ubica la tercera neurona, en el núcleo ventral posterior medial o núcleo geniculado. Coincidentemente, aquí llega también el lemnisco trigeminal. Y aquí se dirigen hacia el córtex los axones de esta tercera neurona para distribuirse entonces en la base, en la parte más inferior del giro postcentral, es decir, en el área somestésica del córtex. Esta vía se sale un poco del esquema tradicional de las vías que llegan al córtex cerebral, porque está constituida solo por dos neuronas. Vamos entonces a ver cuál es el recorrido. Bueno, la primera neurona se encuentra ubicada en el epitelio olfatorio, ubicado en el techo, en las zonas circundantes a la lámina cribosa del etmoide, techo de las fosas nasales. Ahí se encuentran entonces estas células ciliadas, que en el fondo son quimorreceptores, los cuales tienen una prolongación periférica entonces que se distribuye por la mucosa olfatoria y una prolongación central que pasa a través de la lámina cribosa del etmoides para ir a hacer sinapsis entonces con la segunda neurona, que se ubica dentro del bulbo olfatorio, ya inmediatamente sobre la lámina cribosa del etmoide y bajo el lóbulo frontal del cerebro. Allí hay una serie de interneuronas, las cuales permiten la modulación del impulso olfatorio, y el nombre de la segunda neurona corresponde a células mitrales, porque se parecen a la mitra de un obispo, ¿cierto? A diferencia entonces del nombre de la primera neurona, que habitualmente la llamamos neuronas bipolares. El axón de esta segunda neurona, en color azul, en esta imagen, en este esquema, se dirige entonces a través del tracto olfatorio hacia el espacio perforado anterior del córtex cerebral, donde en su cercanía se bifurca, o más bien se trifurca, en un tracto olfatorio lateral o estría olfatoria lateral, que se dirige al área entorrinal, esto en el lóbulo temporal, en las cercanías del uncus de el primer giro temporal, cercano también al núcleo amigdaliano, complejo amigdaliano. Toda esta área donde terminan estas fibras es el área entorrinal, que se conoce como área de asociación del olfato. Y después una estría olfatoria medial, que entonces lleva fibras que se introducen dentro de la comisura blanca anterior o comisura rostral, de tal forma que permite la asociación entre ambos bulbos y tractos olfatorios del lado derecho y del lado izquierdo. Y algunas otras fibras también que se dirigen hacia la corteza cerebral. Y también tenemos una estría olfatoria intermedia aquí entre la lateral y medial, que termina en una zona del espacio perforado anterior, en un sobrerelieve, una zona más abultada. De tal manera que esta vía olfativa, que es muy desarrollada en los animales macrosmáticos, que tienen muy desarrollado el sentido del olfato, importante para la sobrevivencia en el hombre, ¿cierto? Ocupa un lugar un poco más secundario y forma parte de lo que antiguamente llamábamos el rinencéfalo o cerebro olfatorio. Bien, finalmente hablaremos acerca del sentido del tacto. El tacto es otro de los 5 sentidos de los seres humanos y de otros animales. A través del tacto, el cuerpo percibe el contacto con las distintas sustancias, objetos y demás. Los seres humanos presentan terminaciones nerviosas especializadas en la piel, que se llaman receptores del tacto. Estos receptores se encuentran en la epidermis, que viene a ser la capa más externa de la piel.
y van a transportar las sensaciones hacia el cerebro a través de las fibras nerviosas. Hay sectores de la piel que poseen mayor sensibilidad, ya que el número de receptores varía en toda la piel. Los receptores del tacto están formados por los discos de Merkel, los cuales se subdividen en las siguientes categorías. Corpúsculos de Pacini. Se ubican en la zona profunda de la piel, sobre todo en los dedos de las manos y de los pies. En general, son poco abundantes, detectan presiones y deformaciones de la piel y sus estímulos duran poco. Terminaciones nerviosas libres. Están en casi todo el cuerpo y se especializan en sentir el dolor. Luego tenemos las terminaciones nerviosas de los pelos, los cuales son sensibles al tacto. La mayoría de los pelos son de este tipo. Luego están los corpúsculos de Meissner, que se encuentran en las papilas dérmicas, abundantes en los extremos de los dedos, los labios, la lengua, etc., y se ubican en la zona superficial de la piel y se especializan por el tacto fino. Corpúsculos de Krauss. Están presentes en la superficie de la dermis y son sensibles al frío. Se ubican en especial en la lengua y en los órganos sexuales. Por último, están los corpúsculos de Ruffini. Son poco numerosos, alargados y profundos, son sensibles al calor. Cuando hablamos nosotros del sentido del tacto, no podemos dejar de lado a la piel, la cual es una parte muy importante del organismo que protege y cubre la superficie del cuerpo. Contiene los órganos especiales que suelen agruparse para detectar las distintas sensaciones como la temperatura y el dolor. La piel posee en un corte transversal 3 capas. Esas capas son la epidermis, que es la que interviene principalmente en la función del tacto, ya que es la más externa. Luego está la dermis, que es la capa del medio, y finalmente la capa subcutánea. Ahora, para terminar, veamos qué enfermedades afectan al sentido del tacto. Tenemos, por ejemplo, la urticaria, la psoriasis, la dermatitis, la micosis, la candidiasis, la tiña, la pediculosis, el acné, entre otros. Bien, jóvenes y señoritas estudiantes, de esta manera pues entonces damos por finalizado la videoconferencia número 2 correspondiente al curso de neuroanatomía, esperando que haya sido de su agrado. Nos vemos en clase, muchísimas gracias.